La iglesia de Cristo no es de esta tierra. La iglesia tiene promesas totalmente celestiales, no así la nación de Israel, que sus promesas son completamente terrenales. Filipenses 3:20 y 21 lo dice la palabra bendita del Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo lo dice el apóstol Pablo hace muchos años y se lo dijo a la iglesia de Filipo, y es bien importante hoy nosotros entender que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Pero también quiero hacer un tópico, algo rapidito de cómo la iglesia está viviendo el día de hoy. La iglesia de hoy vive como que fuera de la tierra. La iglesia de hoy ha caído en una situación bien caótica espiritualmente hablando, porque la iglesia, muchos ya no tenemos la esperanza en esta promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo claramente que se iba, pero que también volvería para tomarnos y estar para siempre con el Señor donde Él está. Lo dice San Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Ahí lo dijo claramente el Maestro. Tenemos que ser conscientes, estimados hermanos, la iglesia ha caído en una decadencia espiritual muy terrible, que muchas veces, hermanos, ni cuenta nos damos del sueño espiritual en el cual la iglesia está atravesando hoy día. Similar a como cuando Israel estuvo, lo que es excluido en Babilonia, que estaba en el exilio. Cuando Israel llegó, recién llegados a la ciudad de Babilonia, ellos añoraban volver a su patria, Jerusalén. Ellos lloraban junto a los ríos, se ponían allí a los ríos, a las riberas de los ríos, a llorar, a clamar a Dios, tener misericordia, que les permitiese volver a su ciudad natal, que les permitiese volver a su tierra, que les diera la oportunidad de volver. Pero conforme el tiempo fue pasando, la belleza de Babilonia los fue adormeciendo tanto que cuando ya estaba el punto de que se iba a cumplir el tiempo, de que ellos iban a estar excluidos en Babilonia, ellos habían perdido la esperanza, habían perdido el deseo, la visión de volver a su tierra, Jerusalén. Estaban anonadados por la belleza de Babilonia. Los bailes de Babilonia los había adormecidos y habían perdido la nostalgia de volver a su ciudad, a su tierra de origen. Lo mismo está pasando hoy en la iglesia cristiana. La iglesia del siglo XX era una iglesia que vivía en avivamiento, era una iglesia que amaba la palabra de Dios, era una iglesia que se metía con Dios, una iglesia de poder, de unción del Espíritu Santo, donde sucedían muchos milagros y cuantas cosas. Y la iglesia de hoy ha caído en un adormecimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que despertemos del sueño en el cual hemos caído. Levántate de los muertos, dice la Biblia, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender, estimados hermanos. Estamos pasando un momento caótico espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el modernismo, la tecnología, cuántas cosas, el materialismo ha venido a anonadar a la iglesia y ha venido a hacer lo que pierda la visión de un día llegar al cielo, a donde nuestro Señor Jesucristo llevará a su amada iglesia. Dice la palabra bendita del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso lo dice la palabra bendita del Señor. Tenemos que ser entendidos, estimados hermanos. Todas las cosas que el mundo ofrece son pasajeras. Todo lo que vemos en esta tierra pronto se va a acabar. La ira de Dios vendrá después que la iglesia sea quitada de este mundo. Tenemos que comprender eso, estimados hermanos. Pero la iglesia hoy está atravesando un momento tan terrible que muchos
están durmiendo. Muchos cuando la trompeta suena no se van a dar ni cuenta. Y la iglesia no es de esta tierra. No hemos sido puestos para vivir en esta tierra. La palabra de Dios dice claramente que vendrá el momento cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado hasta su venida, dice, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para salir a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, este mundo arderá bajo la ira de Dios. La gran tribulación viene en camino. Ya todo lo que estamos viendo en el escenario profético mundial nos apunta y nos da a entender que la iglesia está a punto de irse, porque luego viene la gran tribulación para este mundo, donde son 21 juicios los que Dios va a vertir en esta tierra. Y es terrible, pero es una realidad. El mundo entero está preparado ya para la ira de Dios, porque hay mucho pecado, hay cuánta maldad. Vivimos como en los días de Noé, como lo dijo Jesús. El día y la hora nadie sabe, dijo él, pero como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra bendita del Señor. Hay que estar alerta, estimados hermanos. La iglesia está pasando momentos muy cruciales. Es el tiempo de la apostasía en todo su apogeo. Hay cuánto engaño, cuánta mentira. Y muchos, por no conocer la palabra de Dios, están siendo engañados. Por eso tenemos que entender una verdad gloriosa que lo dice la bendita palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo... A mí me gusta desde el versículo 9 en adelante lo que dice claramente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses en su carta. En el capítulo 4, San Pablo les había advertido y les había anunciado de cómo el Señor vendrá. Dice claramente que Él vendrá como ladrón en la noche. Lo dice muy claramente el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos a los unos a los otros con estas palabras. Termina el apóstol Pablo el capítulo 4 de Primera Tesalonicense. Eso es lo que debemos de hacer hoy. Yo ayer le predicaba a un pueblo muy maravilloso de que la iglesia de hoy, al oír hablar del arrebatamiento, en vez de sentirse feliz, en vez de alegrarse, lo que siente es temor, lo que siente es miedo, lo que siente es aflicción. ¿Pero por qué será? Porque hemos perdido la nostalgia, hemos perdido el deseo, hemos perdido la visión clara que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y queremos quedarnos en la tierra. Estamos tan enamorados del mundo que hemos perdido la visión celestial. Hemos olvidado que la iglesia es pasajera en esta tierra. La iglesia no está para estar en este mundo. Nos vamos a la boda del Cordero muy pronto. Ay de aquellos que no estén preparados. Te animo, estimado hermano. Te animo para que te fortalezcas y te consueles con esta hermosa noticia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando menos tú lo esperes, el Señor Jesucristo vendrá. Procurad que cuando el Señor venga, tú estés preparado, viviendo en santidad, en completa paz y armonía con Dios y con tus semejantes, y entonces serás uno de los que se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Mi mejor deseo es que seas uno de los que escapen de este mundo, porque pronto vendrá la ira de Dios después que la iglesia se vaya. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo. Hasta la próxima.